Medicina interna de último año en la Universidad del Bosque. De entrada les digo que esta pregunta que va a estar en post en las redes sociales, la idea es que la contesten de lo más acertado posible. Les adelanto, el score GRACE fue diseñado para evaluar mortalidad en pacientes con síndrome coronario, independientemente de si tenían o no elevación del ST. Se incluyeron pacientes con y sin elevación del ST. Eso fue un estudio más o menos de los años 90. Entonces es importante que tengan en cuenta porque la utilidad que se le ha dado en los últimos años ha sido otra, aparte de la mortalidad, con el fin de definir los pacientes de alto riesgo con síndrome coronario sin elevación del ST que requieren una intervención temprana. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de responder la pregunta. Ya les voy a compartir pantalla y aquí estamos. Ok. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la guía europea del síndrome coronario agudo. Fue publicada el año pasado en el Journal Europeo y publicada de hecho en medio del congreso realizado en Ámsterdam. Esta guía, junto con otras que publicaron en ese momento, cuenta con un material suplementario que también les voy a decir varios datos de ellos, porque uno cuando revisa de pronto la guía como tal, o incluso el resumen, no encuentra muchos datos que están en el material suplementario y que son muy útiles a la hora de tomar decisiones y de aplicar las recomendaciones. Entonces, la definición como tal de la guía, que nos da la guía para, yo reviso si me están escuchando. Sí. La definición como tal que nos da la guía de infarto agudo de miocardio es una isquemia miocárdica en reposo o con esfuerzo mínimo que puede conducir a necrosis miocárdica. Las características que va a tener esta isquemia van a ser usualmente una angina prolongada de más o menos 20 minutos que puede persistir en reposo, que va a ser de nueva aparición y que va a aumentar con el ejercicio y disminuir en reposo, pero más o menos luego de 20 minutos. Esas son las características. El hecho de que persista el dolor torácico opresivo después de 20 minutos de reposo es un predictor también de riesgo, pero la mayoría de anginas suelen mejorar con el reposo, las anginas estables. La definición de infarto agudo de miocardio, la cuarta definición que acoge la guía es básicamente una combinación de criterios donde vamos a tener un biomarcador, preferiblemente una troponina de alta sensibilidad asociado a alguno de los siguientes, ya sea síntomas de isquemia, una isquemia compatible en el electrocardiograma, desarrollo de ondas Q patológicas o algún tipo de imagen que documente lesión miocárdica, independientemente del tipo de imagen que se cuente, o hallazgos de trombo intracoronario. Dentro de las troponinas de alta sensibilidad, idealmente la I, recuerden que la T tiene un problema, aunque está dentro de la definición y se puede utilizar, tiene un problema y es la depuración renal. Suele aumentarse de manera más o menos significativa en los pacientes con enfermedad renal crónica. El infarto agudo de miocardio también se va a dividir en los tipos, de tipo 1 a tipo 5, siendo tipo 1 el caracterizado por ruptura de placas ateroscleróticas a nivel de las coronarias y el tipo 2 caracterizado por un imbalance demanda y administración de oxígeno a nivel del miocardio. Este tipo 2 que digamos clásicamente se ha descrito en los pacientes con procesos infecciosos, falla cardíaca o algún tipo de patología que me disminuya de alguna forma el aporte de sangre a nivel del miocardio. Clásicamente no se intervenía, pero la recomendación que nos da la guía es que estos pacientes deberían de llevarse a la resolución del cuadro que les generó el infarto tipo 2 y posteriormente a una estratificación. Por ejemplo, el paciente con EPOC que le piden troponina y le sale débilmente positiva, por ejemplo, sin cambios claros electrocardiográficos, debería posteriormente realizarse después de resolver el cuadro del EPOC exacerbado, por ejemplo, realizarle un cateterismo. El infarto tipo 2, que es el que me da una muerte cardíaca, un paro cardíaco, el tipo 4, el tipo 3, perdón, y el tipo 4
que es el que es posterior a la intervención coronaria percutánea, sobre todo cuando se interviene el tronco coronario, y el tipo 5 que es posteriormente a una cirugía de revascularización miocárdica. Dentro de la clínica nos trae la guía una clasificación que busca dejar de lado esa definición de típico y atípico del cuadro clínico y darle más una probabilidad cardíaca o no. Va a haber una clasificación que va a ser de cardíaca, o sea, una clínica de dolor de características cardíacas, clínica de dolor de probables características cardíacas y la clínica que es sin características cardíacas. Ya les voy a hablar de cada uno de ellos, pero importante que el que es sin características cardíacas suele ser el paciente que es joven, sin comorbilidades, que tiene un dolor que se exacerba con la inspiración o con los movimientos y que se exacerba a la palpación en la reja costal. Suelen ser cuadros más osteomusculares. La idea es que se tengan en cuenta algunos equivalentes anginosos, como les voy a comentar, y la clínica sugestiva o clínica típica de compromiso cardíaco, que se ven más o menos el 80% de los casos, es el dolor torácico presivo, irradiado más o menos a cara inferior de miembro superior izquierdo y a cuello. Esa es como la característica típica, es lo que más se ve. Pero algunos pacientes van a tener clínica de probable característica cardíaca, sobre todo las mujeres con cuadros de diaforesis, mujeres y diabéticos, cuadros de diaforesis, dolor epigástrico, indigestión, anomalías abdominales, dolor en el brazo contralateral o derecho, mareo, náuseas, dolor en cuello, incluso algunos episodios de disnea. Esas son las características de probable característica cardíaca. Para realizar el diagnóstico del infarto agudo de miocardio, la idea es que se haga un abordaje inmediato, más o menos a los 10 minutos que el paciente ingresa a consulta, es como el tiempo objetivo, debería tener un electrocardiograma de 12 derivaciones en reposo. La idea es cuál, documentar o no la presencia de elevación del ST, el cual va a requerir una intervención inmediata y no requiere la realización de troponina. Cuando tengo una elevación del ST, no tengo por qué estar esperando a que salga un resultado de troponina, que es un error muy frecuente. Cuando se considera infarto sin elevación del ST, porque la clínica es sugestiva, sí necesito que haya algún resultado de biomarcador, idealmente una troponina I, ya que muchas de estas características pueden ser ondas T hiperagudas, inversión de la onda T bifásica, onda T plana, electrocardiograma normal incluso, pueden ser sugestivas de un infarto sin elevación del ST en el contexto clínico adecuado. Hay una característica y es la depresión del ST. ¿Por qué la pongo en otro color? Porque siempre que haya depresión del ST deberíamos de buscar cuál es la pared cardíaca que está afectando esa depresión, porque en algunos casos la depresión puede ser recíproca o imagen en espejo de una elevación verdadera que amerite una intervención inmediata. Antes de ponernos a esperar una troponina, más bien hacer derivadas posteriores o derechas. El diagnóstico o los criterios electrocardiográficos de elevación del ST van a depender de la derivada que estemos visualizando y de la edad y sexo del paciente. Hay unos criterios para las derivadas precordiales anteriores, que son B2 y B3, que van a definir, en el caso de los hombres, que sean menores de 40 años, que sea una elevación mayor o igual a 2.5 milímetros, en los mayores iguales a 40 años, mayor a 2 milímetros, y en las mujeres, independientemente de la edad, que sea mayor o igual a 1.5 milímetros. Eso para las elevaciones en B2 y B3. Cuando son otras derivaciones, si la elevación se considera con criterio desde mayor o igual a 1 milímetro. Ojo con los equivalentes de elevación. Un bloqueo de rama izquierda de nuevo es tal vez el principal equivalente de elevación del ST, mientras que el bloqueo de rama derecha, si bien no tiene mucha evidencia en ese sentido, cuando es nuevo se podría considerar y es lo que nos recomienda la guía, aunque con un nivel de evidencia realmente muy bajo. Esta imagen se las traigo para recordarle el triángulo de Enthoven,
que visto de una manera tridimensional nos permite entender el porqué de cada una de las derivadas, el porqué de las paredes y por qué pensar en la imagen en espejo. Por ejemplo, si yo tuviese una inversión o una depresión del segmento ST en D1, en B6, en B5, podría considerar una imagen en espejo de una elevación contralateral, que estaríamos hablando de derivadas derechas. En ese caso tendríamos que hacer un B3R y un B4R. ¿Eso con qué objetivo? Que ustedes tengan en cuenta que no es solamente el poner los chupones del electrocardiográficos, los electrodos, en cada una de las extremidades, sino tener en cuenta que cuando yo pongo el miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, en miembros inferiores, eso me está dando tridimensionalmente una visión del corazón, en la cual el D2 y el D3 ven la pared inferior al igual que el ABF, el ABL ve una pared lateral alta y las precordiales anteriores ven una cara anteroseptal y las precordiales laterales ven la cara lateral alta y baja del corazón. Eso es la importancia de ver el corazón de una manera tridimensional. ¿Por qué? Si yo tuviera también una depresión del segmento ST en derivadas anteriores, como decir el caso B2 y B3, no puedo decir que es un infarto sin elevación del ST hasta que no le haga derivadas posteriores, que serían del B7 a B9. Aquí traemos un ejemplo de un paciente con elevación del ST, un paciente con clínica típica o clínica típica, no, clínica cardíaca, de características cardíacas, en el cual se le documenta una elevación del ST en B3, B4 y B5 parcialmente, donde va a tener un compromiso en cara septal. Por ende, si estuviese en un contexto clínico de urgencias, sería un criterio ya de elevación del ST porque no estaría incluyendo B2 y B3, además que como pueden ver ya tiene más de 5 milímetros, que es lo que les dije el criterio independientemente de la edad, entonces es importante que tengamos en cuenta esto cuando son derivadas anteriores. En los pacientes sin elevación del ST puede haber también cambios como el signo de Wellens, donde hay ondas T picudas, y el diagnóstico de ausencia de infarto agudo de miocardio sin elevación del ST sí va a requerir el biomarcador. Idealmente la troponina I, busquen, digamos, en su laboratorio clínico qué tipo de troponina tienen, si es ultrasensible, ya la mayoría tienen la troponina ultrasensible, la mayoría de instituciones tienen dispositivo Vitrus que hace parte dentro de los, digamos, el material suplementario de la guía como uno de los dispositivos que sirven para hacer medición o algoritmo de 3 horas de la medición de troponina. ¿En qué consiste esto? Que deberíamos de evaluar al ingreso, idealmente en la primera hora, el nivel de la troponina, y si es positivo, con una elevación significativa, no necesitaríamos un control. ¿A qué se refiere con elevación significativa? La alta sensibilidad de la troponina genera de por sí un problema, y es que la elevación en títulos bajos se puede correlacionar con algunas entidades que en un contexto clínico no adecuado, por ejemplo, ausencia del dolor, pueda generar elevaciones. Por ejemplo, en pacientes que tienen deposiciones diarreicas, he visto que a veces les piden troponinas porque sí y sale una elevación. En esos contextos no debería hacerse lectura de este tipo de resultados, ya que no hay una clínica sugestiva. La definición de infarto requiere que haya clínica y que haya biomarcador. Entonces, si yo no tengo una elevación significativa en la primera hora, yo debería hacer un algoritmo de 2 horas, hacer un control a las 2 horas y evaluar si hay un incremento, que clásicamente se ha descrito como delta de troponina con una elevación de más o menos de más del 30% del control previo. Pero realmente la guía lo que recomienda es evaluar el número de veces sobre el límite superior normal del rango de referencia de la troponina que esté realizando.
Entonces, si digamos el valor es hasta 1, el límite superior normal, y el control le dio en 3, ya tendría una elevación significativa, por ende tendría un diagnóstico. En los pacientes en los que tanto la troponina 1 como 2 no se logró o no obtuvo el resultado, yo podría hacer una tercera troponina a las 3 horas, o si el paciente le voy a hacer la primera troponina, ya lleva 3 horas desde el inicio de la clínica, sería la única que debería de realizar. Entonces, a tener en cuenta eso, que como la elevación de la troponina se considera significativa, la mayoría de pacientes con infarto a las 3 horas ya va a tener una elevación de la troponina, es a las 3 horas el rango límite para hacer más controles. Entonces, eso que le pedí una troponina de control para mañana, para dentro de 6 horas, y realmente son algoritmos no válidos para el diagnóstico de este evento, a no ser que el paciente, ya estando en el curso de la hospitalización, haya presentado un episodio nuevo de dolor, en cuyo caso comienza a contar nuevamente las 3 horas desde cero. Hay que siempre descartar los falsos positivos de troponina. Hay algunas entidades que en ausencia de dolor, por ejemplo, la anemia, taquicardia, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, como les dije, o hipertensión mal controlada, incluso el ACV isquémico, pueden generar elevaciones de la troponina en ausencia de dolor torácico. Entonces, la idea es que en el contexto clínico adecuado, como describe el algoritmo de la guía, hagan el algoritmo de 1 a 2 horas de seguimiento, y según esto, si hay una elevación baja o realmente no hubo elevación, se descarta la entidad, mientras que si hay una elevación, se considera el diagnóstico del infarto agudo de miocardio. Siempre que el paciente se le logre descartar una elevación de troponina, deberíamos de considerar otros diagnósticos diferenciales, ya sea de origen cardíaco, pulmonar, vascular, gastrointestinal, ortopédico u otros. Dentro de estos diagnósticos diferenciales, donde pueden encontrar miocarditis, pericarditis, taquiarritmias, falla cardíaca, ácido isquémico, pancreatitis, anemia, etcétera, que es importante que los tengan en cuenta, me interesa que siempre descarten algo con urgencia, extremada urgencia, que son los síndromes aórticos agudos. Por eso es clásico que los pacientes con infarto agudo de miocardio se les pida radiografía de tórax, porque uno diría, bueno, ¿para qué la radiografía de tórax si es un infarto? Realmente el objetivo de la misma es buscar descartar síndrome aórtico agudo, ensanchamientos mediastinales que me sugieran que lo que esté sucediendo con el paciente o el dolor, que suele ser de características transfixiantes, o sea que el paciente dice, siento que me apuñalan en el pecho, se me va hacia la espalda, en medio de las escápulas, por ejemplo, es un dolor más característico de síndrome aórtico agudo y es una urgencia quirúrgica y en algunos casos, en la mayoría de los casos, con una alta mortalidad. Eh, la guía lo que nos dice es que básicamente tengamos en cuenta que el paciente puede tener una semaforización con respecto a la presentación clínica, yendo desde un alto riesgo, el paciente que ingresa por un evento o un paro cardiorrespiratorio, hasta el paciente que llega oligosintomático, el infarto silente, que pueden tener unas manifestaciones electrocardiográficas tan llamativas como arritmias malignas asociadas al infarto agudo de miocardio y un paro cardiorrespiratorio con ritmos desfibrilables, hasta electrocardiogramas normales, donde voy a tener un diagnóstico de síndrome coronario con elevación del ST o hasta un paciente con síndrome sin elevación del ST. Eso es lo que realmente me parece más bonito de la guía, porque ha logrado integrar algo que en anteriores guías se agrupaba en guías diferentes. Uno tenía que revisar una guía de infarto con elevación del ST y luego al año siguiente publicaban una de infarto sin elevación del ST y no había una integración, un algoritmo integral de ambas. Luego de tener la presencia o no de troponina, yo en el contexto de ausencia de elevación del ST y troponina negativa, el diagnóstico que considero es la angina inestable, ya que el paciente tiene la clínica de dolor típico. Como les decía, el GRACE, que evalúa el pronóstico en pacientes con alto riesgo, nos daría un puntaje de más o menos de más de 140 puntos, y su estudio primario publicado, si no estoy mal, en el año 97, lo que evaluó y lo que buscó fue el pronóstico de mortalidad 30 días en los pacientes con y sin infarto
aguda de miocardio. Otros estudios que se deberían de realizar que no deberían de demorar la realización de una coronariografía son, por ejemplo, el ecocardiograma transtorácico, que se debería hacer en todos los pacientes, pero ojo, no es diagnóstico como tal de un infarto agudo de miocardio, a no ser que el paciente no tenga clínica típica, que de pronto tenga biomarcada, pero no tenga clínica típica. Dentro de la cuarta definición, la imagen es uno de los criterios, pero en estos pacientes, en los que no tengan la clínica sugestiva, pero sí se sospeche por alguna clínica de probable origen cardíaco, no de características cardíacas como tal, que esté ante un evento coronario. Pero la principal etiología, la principal utilidad de este tipo de exámenes, tanto el ecocardiograma como la angiotomografía de tórax, al igual de la cardioresonancia, que tiene es el descartar diagnósticos diferenciales, principalmente el tromboembolismo pulmonar y el síndrome aórtico agudo. En algunos casos también se podría implementar, no es tan común en los pacientes que no tengan una buena ventana, la realización de cardioresonancia, pero su utilidad principal radica en la evaluación de sustrato en pacientes en los que se les va a intervenir por un evento o un síndrome coronario crónico. Dentro del tratamiento para ingresar pues ya como en estos aspectos, hay varios ítems a tener en cuenta, principalmente la saturación de oxígeno, muy frecuente, por ejemplo, en Bogotá, y donde estamos, que los pacientes, la mayoría van a tener una saturación más bien limítrofe. La evidencia dice que en los pacientes menores a 90% de saturación deberían de tener algún soporte de oxígeno, que no tengan saturaciones muy elevadas, no mayor a 96, por ejemplo, porque van a tener un riesgo de mayor vasoespasmo. Los nitratos, ya sea sublinguales o intravenosos, por ejemplo, en el contexto de hipertensión, se deberían implementar ya que tienen una utilidad también analgésica y vasodilatadora en el contexto de infarto agudo de miocardio. Ha entrado mucho en desuso, pero pues sigue siendo recomendado el uso de dinitrato sublingual, que es muy, digamos, disponible en los medios, es muy económico y pues nos resuelven muchos cuadros de dolor anginoso. Se debería evitar en pacientes con hipotensión, taquicardia o bradicardia, estenosis aórtica por el riesgo de falla aguda, edema agudo de pulmón. En el infarto del ventrículo derecho, el uso de inhibidores de fosfodiesterasa recientes, sildenafil, tadalafil y demás, en las últimas horas previas a la administración del nitrato por el riesgo de empeorar cuadro de hipotensión. Los opioides, a tener en cuenta que se utilizan cuando la analgesia con nitratos no funciona, se deberían implementar, pero cuando, es importante una aclaración, y es que la morfina dentro del grupo de opioides puede generar una absorción errática de los inhibidores de P2Y12, como el clopidogrel, ticagrelol, prasugrel. Los antiagregantes plaquetarios es otra de las líneas terapéuticas. El ácido acetilsalicílico, al igual que los inhibidores P2Y12, tanto antes como después o intra el procedimiento de la intervención coronaria percutánea, los betabloqueadores en todos los pacientes con infarto agudo de miocardio que tengan presión sistólica mayor a 120 se deben implementar. La anticoagulación, la anticoagulación se debería implementar en todos, solo que se debe suspender cuando el paciente complete o 7 días del infarto sin alguna intervención o inmediatamente después de la intervención coronaria percutánea. El tratamiento intervencionista realmente se considera como estrategia invasiva temprana o tiempo también puerta aguja, como el paciente que tenga infarto agudo de miocardio sin elevación del ST con una estrategia temprana en las primeras 12 horas, ya a no ser que el paciente tenga algunos signos de inestabilidad. Con un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST se tendría que hacer de una manera inmediata, con un tiempo puerta aguja que suele ser de 120 minutos, que es desde el momento en que el paciente entra al hospital con la clínica, que es el infarto agudo, y se le documenta el infarto agudo de miocardio con elevación del ST o sin elevación del ST con signos de inestabilidad, debe durar 2 horas hasta el momento en el que, o por lo menos no más de 2 horas hasta el momento
en que se le haga la intervención coronaria percutánea. La fibrinólisis, que serían en los pacientes con infarto con elevación del ST, que no alcanzan a ser llevados a cateterismo, es común que, digamos, en la institución no se cuente con hemodinamia, que no haya forma de remitirlo de manera inmediata, que pase cualquier cosa, hasta lo que en algún momento me tocó ver y es que se fue la luz por algún motivo, la planta no funcionó y tuvimos que trombolizar. Entonces, puede suceder cualquier tipo de situación. Entonces, no estamos exentos a una fibrinólisis en el contexto de un infarto con elevación del ST, que esta fibrinólisis sí se puede realizar hasta 12 horas, pero el tiempo puerta aguja, que sería el de la fibrinólisis, que anteriormente se hablaba hasta 90 minutos, se debería hacer un poco más temprano, hasta incluso 10 minutos, y realmente es posible, es algo posible, no toma tanto tiempo. Y el tiempo puerta balón, que es el de la intervención coronaria percutánea, es de 120 minutos. A tener en cuenta en el contexto del infarto con elevación del ST, cuáles son las terapias. El tenecteplasa en dosis que van a depender del peso y de la edad, ya que se puede reducir a la mitad de la dosis en pacientes mayor o igual a 75 años, es tal vez el medicamento con mejor evidencia en el contexto de infarto con elevación del ST. No obstante, en un estudio reciente en New England, nos describe que el alteplasa puede ser una opción importante con iguales resultados de desenlaces en términos de MACE y mortalidad por MACE en los pacientes con infarto con elevación del ST. En ese contexto se deben hacer cargas de 150 a 300 y de 300, tanto de aspirina como clopidogrel, respectivamente, con ajuste en pacientes mayores de 75 años al clopidogrel sin carga, ahora a dosis de 75 miligramos como carga o como primera dosis, sin utilizar ticagrelor o prasugrel en pacientes que van a ser llevados a fibrinólisis. Dentro de los medicamentos anticoagulantes, los que tienen mejor evidencia son la heparina no fraccionada y la enoxaparina, con una dosis en bolo que va a ser, dependiendo si es enoxaparina, de 30 miligramos, seguido de 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Esa dosis de 30 miligramos inicial va a ser intravenosa, las subsecuentes de cada 12 horas van a ser subcutáneas, o una infusión de heparina no fraccionada con una dosis en bolo que inicie no mayor a 4.000 unidades, siguiendo con una infusión de más o menos de 12 unidades por kilo, con un objetivo de TPT que no supere los 70 segundos. Hay algunas contraindicaciones para hacer la terapia fibrinolítica, en cuyo caso pues, se debería llevar el paciente inmediatamente a la intervención coronaria percutánea, como son las contraindicaciones absolutas, si es que tengan una hemorragia intracraneal previa, una ACV en los últimos 6 meses, que tengan algún tipo de neoplasia o alteraciones, malformaciones arteriovenosas del sistema nervioso central, algún tipo de politraumatismo y que haya tenido un sangrado reciente o que tenga un trauma craneoencefálico reciente, sangrados gastrointestinales en el último mes, alguna discrasia sanguínea ya conocida, una disección aórtica o que tengan algunos sitios de punción que no sean fácilmente compresibles, por ejemplo, una biopsia hepática o punción lumbar son ejemplos para eso. Una intervención coronaria percutánea, por ejemplo, que no haya sido posible, les voy a contar un caso en este contexto. Una intervención coronaria percutánea no es contraindicación, es un punto fácilmente compresible, porque en algunos casos yo tengo que hacer trombólisis por algún otro objetivo. Me tocó un caso en mi rotación de cardiología de un paciente que ingresó por infarto agudo miocardio, fue intervenido percutáneamente, se revascularizó y estaba en la unidad coronaria, pero hizo un ACV isquémico. Estas contraindicaciones son también extrapolables a los pacientes que requieren trombólisis en otros escenarios, por ejemplo, el ACV isquémico también había que trombolizarlo, pero el punto de punción de femoral o radial puede sangrar. Hay equipos como el hemostat o digamos alguna persona que pueda hacer compresión, esos son sitios fácilmente compresibles, entonces no son contraindicación para hacer terapia fibrinolítica.
En el contexto del infarto sin elevación del ST, la idea es que se haga intervención temprana, que es hasta las primeras 24 horas. Pero si el paciente no tiene elevación del ST y tiene inestabilidad eléctrica, taquiarritmias, bradiarritmias o inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, falla cardíaca aguda, complicaciones mecánicas, soplo de nuevo origen, ruptura de músculos documentada en ecocardiograma o elevaciones intermitentes del ST, son pacientes candidatos a intervención percutánea temprana, no temprana, sino inmediata, con el tiempo puerta-balón hasta 120 minutos. Esta es una recomendación de la guía y es hacer como nuestro algoritmo de ACS, donde tenemos que, en el contexto de A y S, anormalidades electrocardiográficas, C, clínica o contexto clínico sugestivo, y S, estabilidad o inestabilidad del paciente, debería ser las intervenciones. Entonces podemos tener en el paso 2 cuadros de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, donde hago trombólisis primaria o fibrinólisis, pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST con alto o muy alto riesgo, donde voy a hacer en muy alto riesgo una intervención inmediata, como les decía, o de alto riesgo una intervención temprana hasta 24 horas, para definir posteriormente una terapia antitrombótica, donde ya les decía, voy a hacer una mezcla de aspirina y un inhibidor de P2Y12 con una terapia anticoagulación, donde la principal evidencia la tiene la heparina no fraccionada, seguida de las heparinas de bajo peso molecular. Posteriormente a eso, a la revascularización, voy a definir qué tipo, ya sea con stent o cirugía de revascularización, que es algo ya más de criterio de hemodinamia, dependiendo de algunas indicaciones. Por ejemplo, lo principal es la cirugía de las alteraciones del tronco o las pacientes con enfermedad multivaso, para posteriormente pensar en la prevención secundaria, que sería la terapia antitrombótica a largo plazo, control de los lípidos, el cese de tabaquismo, rehabilitación cardíaca y demás. Hay que tener en cuenta que en el contexto de infarto agudo de miocardio con elevación del ST que yo llevo a trombolisis, debería de evaluar la respuesta al trombolítico con electrocardiograma. De esto se realiza con la evaluación de una disminución de al menos el 50% del ST en 60 a 90 minutos posterior a la administración del medicamento en ausencia de inestabilidad hemodinámica. Esos son los criterios de resolución del evento o de reperfusión en el contexto de fibrinólisis en infarto con elevación del ST. Las terapias que se realizan, como ya les había dicho anteriormente, en el contexto de infarto sin elevación del ST, van a ser divididas entre los que son los antiagregantes plaquetarios, los inhibidores de P2Y12, los inhibidores de la glicoproteína 2B3A, que se utilizan principalmente posterior a la intervención coronaria percutánea o incluso intraprocedimiento, y la anticoagulación. La aspirina se va a administrar en dosis de bolo de 150 a 300 miligramos orales, seguidas de una administración diaria de 75 a 100 miligramos. El clopidogrel con una dosis de bolo, como les decía, de 300 a 600 miligramos oral, seguida de dosis diaria de 75 miligramos. Esa dosis de bolo se podría ajustar en pacientes de mayores a 75 años a únicamente una dosis única de 75 miligramos día, incluso también en los pacientes que requieren trombólisis o fibrinólisis, perdón, se les debería administrar dosis de carga o ajustada en los mayores de 75 años. Hay que tener en cuenta que más allá de que el clopidogrel sea uno de los primeros medicamentos, que sea el que mejor evidencia tiene, realmente es superior el prasugrel al clopidogrel. El prasugrel se administra en dosis iniciales de 60 miligramos, seguidas de una dosis de 100 miligramos o ajustadas menores de 60 kilos a 5 miligramos día. El prasugrel va a tener unas limitaciones, y es que en los estudios que se evaluó, los pacientes que tuvieron ACV isquémico reciente o previo al evento van a tener mayor riesgo de sangrado. Entonces el prasugrel, si bien es la primera opción, se debe descartar en esos contextos y pensar en más bien utilizar ticagrelor, la dosis de 180 miligramos en dosis de carga, seguida de 90 miligramos 2 veces al día.
En términos de anticoagulación, como les decía, en el contexto de infusión de heparinas sódicas, es complejo a pesar de que él tiene la mejor evidencia y tiene buena perfil de seguridad, ya que el sangrado tiene un antídoto disponible. La enoxaparina también ha ganado una relevancia, además que su uso es un poco más fácil. Se debe administrar en dosis de 1 miligramo por kilo 2 veces al día, o cada 12 horas, ajustado a 1 miligramo por kilo una sola vez al día, en el contexto de pacientes con enfermedad renal crónica con tasas de filtración glomerular menores a 30 mililitros por minuto. Estos medicamentos se pueden ajustar a tasa de filtración glomerular, principalmente la enoxaparina, pero hay algunos que no se recomiendan en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Por ejemplo, el fondaparinós, la bivalirrudina, la leptifipatide y el tirofibán, al igual que el ticagrelol y el prasugrel. Entonces, estas son las intervenciones que se realizarían. Inmediatamente se tiene el paciente o va a ingresar a la sala de angiografía y posteriormente vamos a tener una asociación de lo que sería la aspirina con inhibidor de P2Y12, ya sea prasugrel, como les decía, como primera opción, ticagrelol como segunda opción, o en los pacientes que tengan que no se disponga del prasugrel o que tengan un ACV isquémico previo, o en quienes no se dispongan ni prasugrel ni ticagrelol, la continuidad con clopidogrel en más o menos unos 12 meses, con algunas excepciones que les voy a hablar a continuación. Entonces, ¿qué excepciones? Primero, vamos a hablar del riesgo alto de sangrado. Los pacientes se les debe evaluar el riesgo de sangrado, que enseguida les digo cuáles son los criterios, para definir hasta qué momento voy a llevar esa terapia, llevando una terapia cortada hasta 1, 3 o incluso 6 meses. Los pacientes que tengan alto riesgo de sangrado, yo voy a preferir darle una doble antiagregación plaquetaria hasta 1, 3 y 6 meses, dependiendo de si va a tener algún tipo de intervención reciente o va a tener algún tipo de intervención en las siguientes semanas, ya sea una cirugía o que vaya a requerir un inicio de anticoagulación inmediata o que tenga algún tipo de trauma o algún tipo de evento que le genere sangrado en ese momento. En estos pacientes que presenten riesgo de sangrado, la continuidad de la terapia debería ser en monoterapia con un inhibidor de P2Y12, mientras que en los que no tienen riesgo de sangrado, se les debería asociar ya sea ASA con prasugrel o ASA con ticagrelol en un esquema de desescalación que puede ser más o menos hasta los 12, después de los 12 meses, pero se debería dar continuidad después de esos meses con clopidogrel. Ni prasugrel ni ticagrelol se utilizan de manera indefinida con doble antiagregación plaquetaria. La doble antiagregación plaquetaria indefinida se realiza con clopidogrel y ASA. Los criterios para definir si el paciente tiene alto riesgo de sangrado es básicamente que vayan a recibir anticoagulación, que tengan enfermedad renal crónica, que tengan un descenso de la hemoglobina, que tengan algún tipo de sangrado espontáneo que requieran transfusión o hospitalización secundaria al sangrado, que tengan trombocitopenia menor a 100.000, que tengan algún tipo de diátesis hemorrágica o hepatopatía, que tengan alguna malignidad en los últimos 12 meses que me genera un riesgo de sangrado, alguna hemorragia intracerebral, algún tipo de evento cerebrovascular o que vayan a requerir una cirugía, como les dije recientemente. Hay que tener en cuenta que en el contexto de infarto agudo de miocardio, más o menos del 6 al 8% de los casos van a requerir anticoagulación por algún motivo, principalmente por fibrilación auricular. En este contexto, debería evaluar yo el riesgo trombótico que tiene ese paciente para definir qué tipo de terapia darle. Los pacientes que no tienen un alto riesgo trombótico, que enseguida les voy a comentar, pacientes diabéticos o con enfermedades arteriales múltiples, por ejemplo, yo debería de darle triple terapia, ya que requiere anticoagulación por al menos una semana.
con doble antiagregación plaquetaria, una azaclopidogrel, más un anticoagulante directo, ya sea rivaroxabana, apixaban y demás, para seguir después de la primera semana hasta los primeros 6 meses con una terapia antiagregante única, principalmente clopidogrel, seguido de un anticoagulante oral directo. Después de 6 meses, yo evalúo el riesgo de sangrado. Si el paciente tiene alto riesgo de sangrado, lo dejo únicamente con anticoagulación. Si no tiene alto riesgo de sangrado, lo dejo hasta 12 meses con doble terapia para continuar después de 12 meses con monoterapia con anticoagulación. Ya si el paciente sí tiene alto riesgo de eventos trombóticos, le doy un mes de triple terapia para continuar hasta desde un mes hasta 12 meses con doble terapia con clopidogrel y anticoagulación y después de 12 meses únicamente con anticoagulación. Esos criterios de alto riesgo trombótico se van a definir como los pacientes que tengan diabetes y requieran algún tipo de medicación, pacientes con un evento, un infarto agudo de miocardio reciente, una enfermedad coronaria multivaso, en evento prematuro, en un paciente que tenga un infarto en menor de 45 años, que tengan una progresión acelerada de la enfermedad documentada en los 2 años recientes, que tengan algún tipo de patología que me genere alto riesgo protrombótico, por ejemplo, SAF, VIH, lupus, artritis y enfermedades del tejido conectivo, o que tenga alguna enfermedad renal crónica que esté en una etapa más o menos menor a 60 mililitros por minuto. Para terminar con esta recomendación de la guía que nos habla de los antiinflamatorios, tal vez una de las novedades y es con respecto a la administración de colchicina. Lo recomienda con un nivel de evidencia 2B que se les administre 0,5 miligramos diarios de colchicina a todos los pacientes con infarto agudo de miocardio, ya que tanto en el ensayo Colcott y Lodocott demostró al compararse con placebo, una disminución en términos de mortalidad secundario a MACE. En estos estudios se excluyeron los pacientes con falla cardíaca avanzada con una FEI menor a 35%, enfermedad neuromuscular con una CPK elevada, una ACV en los últimos 3 meses, un infarto tipo 2, discrasias sanguíneas, enfermedad renal avanzada, hepatopatía, alcoholismo, uso de sustancias psicoactivas, uso de glucocorticoides o alergia propia al medicamento. Entonces, para finalizar la charla, les voy a hablar sobre una pregunta. Les hice únicamente una pregunta en el contexto del infarto de miocardio como para recordar estos conceptos y es, para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST es necesario la presencia de todo lo siguiente, excepto A, un electrocardiograma con criterios de elevación del ST, B, clínica de origen cardíaco o probable origen cardíaco, C, troponina y o biomarcador cardíaco elevado, D, ecocardiograma transtorácico o E, CID. Entonces nos preguntan sobre el efecto acerca del infarto agudo de miocardio con elevación del ST y es claro que yo no necesito ni troponina ni ecocardiograma transtorácico cuando ya tengo electrocardiograma y dolor torácico compatible. Entonces esta sería la falsa. Eso sería todo con respecto a la parte académica.